es qué es el Evangelio, así que vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 15. Leemos juntos y dice la palabra de Dios. Más tarde, vamos a ver acá. Perfecto, ahí lo ven, ¿verdad? Entonces, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciado. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Algunos manuscritos dicen que la buena noticia del reino de Dios, yo les leí la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje mucho más claro. Así que oremos. Padre amado, qué privilegio es el estar acá y cumplir el propósito del cual me creaste. Proclamar tu evangelio. Exáltate tú. Disminuye a este humilde e insignificante vaso roto de barro, el cual no es digno ni de tu gracia ni de tu misericordia, Padre. Cuán profunda y hermosas son tus palabras. Cuán profundo eres el que nos ha hablado delante de tu Padre, que nos ha hablado, Padre, mediante tu palabra. Padre, en esta hora te pido, oh mi Dios, Cristo amado, tú que te sientas al lado de nuestro Padre Celestial, corrige cada equivocación, edita cada palabra que yo pueda pronunciar, que yo pueda decir incorrectamente, para que esta humilde forma pueda llegar de manera limpia, de manera contundente, a ese hermoso trono blanco, Padre. Padre, en nombre de Cristo Jesús oramos. Y su pueblo dice amén. 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 Qué hermoso es orar. Qué hermoso es poder dirigirnos al Padre sin ningún intermediario. A ver, como manera de introducción, les leí el versículo 14 para que sepamos exactamente cuál es el contexto histórico de que el pueblo de Israel anhela con tanto deseo, con tanto ahínco, esta venida del Salvador, la venida del Salvador. Así que historiadores y teólogos dicen que esta es la primera vez que la palabra evangelio es escrita en la palabra de Dios o es pronunciada, y también marca el inicio de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Así que al leer el pasaje me toma por sorpresa y comienzo a reflexionar del por qué el pueblo de Israel anhelaba a ese Cristo. Así que me gustaría que me acompañen a leer Isaías, capítulo 52, versículos del 7 al 8, que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que trae buenas noticias de que el Dios de Israel reina. Los centinelas gritan y cantan de alegría, porque sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Amén, qué hermoso. Así que yo quisiera detenerme un momentito en este versículo y poder explicarle lo siguiente. El pueblo de Israel anhelaba con tanto anhelo ese regreso, porque ellos, el imperio babilónico, les había llevado había destruido su ciudad, había profanado su templo,
y eran cautivos bajo este imperio. Si esto no fuera poco, ¿verdad? Los asirios, ¿me escuchan bien? Ok, es para no gritar. Los asirios acabaron con el reino del norte, los babilonios con el reino del sur, y luego, si esto no fuese poco, ¿verdad? Bajo todos esos años llegaron los persas, llegaron los macedonios, llegaron los griegos y finalmente los romanos, que es en donde nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio. Así que ya tenemos la idea del por qué el pueblo de Israel anhela este Cristo, este ungido de Dios, este Salvador, que los liberara de ese yugo, de ese imperio, de esa esclavitud que tenían a través de todas estas potencias en aquel momento. Así que ya tenemos el contexto histórico de dónde estamos, de dónde comienza nuestro Señor Jesucristo a predicar, pero a mí me gustaría hacer otra referencia más con respecto a qué clases de líderes nosotros teníamos en ese momento, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo comienza a predicar. Así que acompáñenme a leer a Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 2, y dice: el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato, gobernador de la provincia de Judea, era tretarca de Galilea. Herodes era tretarca de Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que, si nos detenemos, yo digo, wow, ¿por qué tanta gente? Si nos detenemos un momento, Lucas, ciertamente para mí es el mejor historiador, porque como uno no puede ser el mejor historiador cuando está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Así que podrán decir cualquier otra cosa, pero qué exacto es en darnos exactamente de manera precisa quién es el gobernador, quién es el César del momento. Y yo solamente les voy a dar una pincelada a lo que eran los líderes en el momento, para nosotros también tener en cuenta a qué líderes nos estábamos enfrentando a la hora de predicar el Evangelio. Tiberio César era, los historiadores lo llaman un paranoico. Cuando deja Roma, también deja de interesarle el sexo opuesto hace mucho tiempo. Ya tener relaciones con hombres era cosa normal para este emperador. Y cuando llega a Capri, que es el sur de Italia, frente a Nápoles, en la Villa Juvis, o Jovis, en español es la Villa de Júpiter, así que fue el único emperador que desde esa casa de reposo dirige al imperio. Su paranoia de que lo estaban por matar o asesinar hace de este gobernador algo implacable en sus decisiones, tirano, cruel, sin misericordia. Así que esa era como se dice en inglés, ¿no? El profile. Este era el perfil de nuestro gobernador, o del César. Luego nos vamos a Poncio Pilato. Poncio Pilato era un gobernador muy audaz, sumamente inteligente en el imperio. Algunos historiadores decían que no importa si él empezaba en el bando contrario, él siempre quedaba al final en el bando ganador. Así que hábil, cruel. Así que otro perfil ya Herodes. Wow. Con Herodes yo me tuve que detener un poquito porque Herodes el Grande era
el gobernador en Judea, ¿verdad? En Galilea, perdón, donde creo que todos conocen el trasfondo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era sumamente cruel, sumamente inmoral, y él tuvo 4 hijos, y es por eso que el reino se divide en 4. Tanto es así que los césares decían que preferían. Hay otro dato importante: Herodes el Grande era judío, ¿ok? Y los romanos decían que era mejor ser el cerdo de Herodes y no un familiar. El cerdo, porque por ser judío no se comían a los cochinos, así que pues no lo iba a matar. Pero el ser un familiar, él no escatimaba en que si estorbaba para sus planes, los asesinaba. Así que luego a mí me llama la atención del por qué tener 2 sumos sacerdotes, cuando la ley judía nos indicaba que era un sumo sacerdote. Así que al parecer teníamos a Anás, ¿verdad?, que era el que aplicaba o el que tenía autoridad, pero Caifás, que era el sacerdote actual, Anás, que era su yerno, así que él conservaba algún tipo de autoridad, en el sentido de que, como lo podemos ver hoy en día, ¿no?, el poder detrás del trono. Así que muchas de sus decisiones eran consultadas con él. Y el hecho de que yo me detenga a decirles a cada uno cuál era lo que se estaba viviendo en ese entonces, era para decirles a ustedes, y como nuestro pastor nos lo hace más difícil, bueno, a mí me la hizo más difícil, yo no encontraba una cápsula para englobar este mensaje en una oración. Así que qué mejor que la palabra de Dios, ¿verdad?, para salir de este atoro. Y en Eclesiastés 1:9, al final del versículo, dice: y nada hay nuevo debajo del sol. Me gusta mucho como Reina Valera lo traduce al final. Creo que es como que más mi estilo a nivel de lenguaje, pero anyway, sí. ¿Y por qué les digo nada nuevo hay debajo del sol? Porque si prendemos nosotros la radio, la televisión, las noticias, ¿qué estamos viviendo? Inmoralidad. Estamos viviendo que gobiernos que son mucho más poderosos oprimen. Todavía en el siglo XXI tenemos dictaduras, no tenemos libertad de religión, cristianos son perseguidos, el evangelio cada día más, me entristece decirlo, en este país somos más superficiales, entendemos que sí, está bien, yo soy bueno, después veré. No, hermano, no. El evangelio es cosa seria. El evangelio es las noticias de nuestro Dios, las noticias de nuestro Salvador, es noticia de salvación. Y se nos ha presentado de manera muy sutil, se nos ha presentado de una manera muy superficial, y yo quisiera, con el favor de mi Dios, poder el día de hoy destacar 3 puntos. El primero es, si nos vamos de nuevo al versículo de Marcos: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Yo me pregunto, ¿qué tiempo? ¿Qué reino? Cuando leo las escrituras yo soy lento, tengo cierta dislexia, así que yo confundo D, B, M, N, así que soy un desastre. Menos mal que Dios me hizo ingeniero, porque con los números no se cruzan. Pero en algunos textos yo tengo que ser un poco más lento y reflexionar, y eso me ayuda a reflexionar y irme a las traducciones, e irme
a otras versiones si no lo entiendo. Y entonces digo, wow, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Así que entiendo ahora cuando Israel escucha por voz de nuestro Señor Jesucristo, ha llegado el tiempo. Entonces ellos esperaban no un Cristo que iba a ser crucificado en una cruz. Ellos esperaban a un rey David. Ellos esperaban a un nuevo imperio donde iba a ser más poderoso que Roma, más poderoso que Grecia, más exuberante que los babilonios, que los persas. Y era como que ese sentido de venganza. Ahora sí nosotros vamos a ser los que van a hacer como el rule, ¿no? Como vamos a gobernar esto y lo vamos a hacer ahora a nuestro modo. Hermanos, pero ¿saben qué? Qué decepción para ellos. Porque el reino de nuestro Dios no funciona. El reino de nuestro Dios es el humillado, ese es el ensalzado. El que perdona y es misericordia y manso, ese es el que tiene éxito. Y no el quítate tú para ponerme yo, como se dice popularmente, ¿verdad? Así que ese es nuestro primer punto. Siguiendo en el pasaje, hay dos frases que nos lleva al segundo punto, y es: el reino de Dios se ha acercado. Cuando leo esto digo, wow, nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, Él ya no estaba diciendo y se estaba revelando a sí mismo como Dios, diciéndole, hey, yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios. Y mi reino está acá. Y yo digo, ¿por qué un Dios majestuoso, poderoso, impotente, y todas las atribuciones que le podamos dar a nuestro Dios, que mi lenguaje, no importa en qué idioma lo digamos, nos que vamos a quedar siempre cortos? Así que nuestro Dios en su palabra nos responde y nos dice, hey, es imposible que ustedes se acerquen a mí. Así que antes de la creación del mundo, Él, en su santa voluntad, en su santa misericordia y sabiduría, Él había diseñado este plan. Él había diseñado este plan de que el ungido de Dios, el Cristo amado, la segunda persona de la Trinidad, tenía que hacerse carne como tú, como yo, y venir acá a morir en una cruz. ¡Wow! Y yo digo, ¿y por qué a morir en una cruz? ¿Por qué ese sacrificio? Y hay una de las cosas que, desde que verdaderamente Cristo ha entrado en mi corazón, no deja de darme allí en lo más profundo, y es que Él aborrece el pecado. Y a veces nos creemos buenos, nos creemos de que no cometemos ningún tipo de falta, de que somos, yo estoy bien, yo no he matado a nadie, oye, yo voy a hablar por mí. Yo lidiaba conmigo mismo en decir, pero si yo soy un buen hijo, yo le obedezco a mi madre, de vez en cuando sí, le digo alguna cosita que otra a mi padre, pero yo no robo, yo no he matado a nadie. Y yo les voy a decir algo, ojalá la tecnología llegara a tener un device, algo así, que nos podamos colocar esto o acá, o yo no sé a dónde, para que nos diera toda la data de cuáles son nuestros pensamientos, de cuáles son nuestras acciones, de cuáles son nuestros deseos.
Y en esa data poder analizar y decir, wow, pero yo no soy tan bueno. ¿Ah? Pero yo no soy tan niñito Jesús como parece, ¿verdad? Y si no es por su santa misericordia de que Él se tuvo que hacer hombre y venir acá, ya esa humillación es suficiente para decir, wow, mi Dios, qué bárbaro, qué bárbaro. Hermano, esto nos lleva a mi tercer punto, donde voy a abundar un poquitito más y voy a ser bien consciente del tiempo para ver si podemos terminar a tiempo, ¿verdad? Y el tercer punto es: arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Ahora, debemos entender el verdadero significado de esta primera palabra. Y a la iglesia de hoy no es fácil. No es fácil predicar, exponer el arrepentimiento. No es fácil. No importa cuánto que el tono de voz dulce, bajo, tenue, luces. No. A nadie les gusta que les digan, estás mal. A nadie les gusta decir, oye, no, eso no es así. Yo recuerdo cuando mi madre me llevaba a las prédicas, ¿verdad? Yo la tenía que complacer porque yo decía, ni modo, es mi madre. Yo me sentaba y yo criticaba desde la oratoria, de cómo el pastor se posaba, de cómo el pastor iba a gritar otra vez. Ahí iba a decir, arrepiéntete, pecador. Y mi Dios en su santa bondad, mire donde yo estoy parado. Yo tuve que pedir esto, porque si no, yo salgo corriendo. Y menos mal que el pastor vino y yo hice copias de mi sermón, 3 copias por si acaso. Él iba por mis notas. ¿Y qué pasó con eso? Pues le dio frío olímpico. Y no obstante eso, fíjense qué le estoy yo diciendo. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Cada vez que yo leía eso, era como Pedro cuando escuchaba el gallo. Yo me imagino que era como un martirio, ¿verdad? Como que te recordaba. Yo estudiando la escritura, había un dato, esto no está en mis notas, así que perdóname, Irene, yo voy a hablar un poco lento. Cada vez que yo pienso de Pedro, su verdadero nombre era Simón. Y siempre yo hago así, porque ese me recuerda que yo también soy un Simón. Pero por la gracia de mi Dios, se convirtió en Pedro, la roca. Y así cada vez que yo hago algo incorrecto, me digo, Simomenso. ¿Sabes? No, vuelve. Así que, pues nada, eso era algo que les quería compartir. Ahora bien, como todos saben, ¿verdad? Yo estoy cursando una maestría en el Seminario Bautista del Sur, el cual, wow, me encanta leer, me encanta lo que estoy haciendo, y pues estoy tomando hebreo, pero es el hebreo moderno. Así que yo les quiero compartir de una manera solo de ilustración. La palabra arrepentimiento en hebreo moderno es teshuvah, ¿verdad? La raíz de ese verbo es shuv. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque en hebreo moderno significa volver. Si yo estoy caminando en esta dirección y veo que es lo incorrecto, oye, yo no es que voy a caminar así o de este lado así. No. Hay que volverse y cambiar de dirección. Y en el Nuevo Testamento, de una manera mucho más fuerte, está la palabra en griego, y es metanoeo.
es un cambio de mente de arriba a abajo. Es decir, no sorry. Yo viví unos años en Inglaterra y yo no sé si estará permitido, ¿verdad? Padre, discúlpame si yo digo esta palabra, pero prostituyeron la palabra sorry. No, te pisan, sorry, te pegan, sorry, te llevan por delante, sorry. Y aquí pues me arrepiento haberte prestado mi carro. ¿Are you serious? ¿Así nosotros utilizamos la palabra arrepentimiento? No. Yo creo, ¿verdad?, sin ánimos de criticar, que la distorsión ya nos viene de mucho antes. Yo vengo también de un trasfondo católico romano, mi padre italiano, imagínense, yo me llamo Enzo Salvatore, así que yo todavía recuerdo responder misas en latín y bueno. Pero la palabra arrepentimiento a nosotros no nos ha calado tanto como esta cultura. Mira cómo el griego dice, un cambio de mente de arriba hacia abajo. Es que si yo tenía un pensamiento de X cosa, y eso lo estudiamos en nuestros grupos de vida, agarramos ese pensamiento cautivo y decimos, no, Padre, dame tú la fortaleza, pero no nos quedamos allí en el mismo sitio, ¿verdad? Porque, papá Dios, yo creo que si nos diera una bofetada, no lo estuviéramos contando. Es voltearte. Si para mí, yo les voy a hablar algo, hermano. Para mí, la carne me dice leer, no hay problema. A mí me encanta leer. Pero tú sabes lo que a mí no me gusta, arrodillarme. Yo oro al Señor sentado, de pie, cocinando, escribiendo, pero arrodillarme me cuesta. Y desde que Aníbal me dijo, Enzo, necesito que prepares un sermón, guess what? ¿Verdad? ¡Oh! Yo decía, Padre, pero por Dios, pero ¿por qué yo? Yo soy bueno enseñando, Aníbal, yo te voy a colaborar en las clases de vida. Eso la predicación. Entonces Chris me dice, Enzo, are you ready? Yo, yes. Sí, porque ese es otro defecto que yo tengo. Yo no le digo no a nadie, yo le digo sí a todo el mundo. Es un defecto. Así que, pero nada, con el favor de Dios, esto es un mensaje sumamente sencillo, es un mensaje expositivo, solamente tomé un versículo de la palabra, tomamos 3 puntos y me gustaría compartirle esto porque no quisiera dejar nada fuera. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. La completa definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acción y actitudes. Wow. Esto no lo hice yo. Esto fue un estudio que estamos haciendo del Antiguo y el Nuevo Testamento y me pareció excelente este concepto de lo que es el arrepentimiento. Así que, para finalizar, hermanos, yo les quisiera compartir. ¿Dónde está la última parte de mi sermón? Yo les quisiera simplemente indicar un ejemplo práctico de no solo cómo nosotros debemos predicar el Evangelio, ¿verdad? Sino con el entusiasmo de cómo este Evangelio debe ser predicado. Ustedes todos conocen a mi niño de 3 años, Anthony, ¿verdad? Sinvergüenza ese.
Imagínense por un momento, ¿verdad? Que uno de nuestros hijos, porque ya a todos los amo, a todos los quiero. Y se me ocurre, como estamos cerca de un track de tren, imagínense por un momento que nuestros hijos de manera distraída están caminando por ese track, ¿verdad? Pero a lo lejos nosotros vemos que viene un tren. ¿Cómo ustedes le van a avisar a Anthony o a Ian o a uno de nuestros niños? Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Cuidado. No, ¿verdad? No, yo soy el primero. Yo me quedo sin voz. Y a veces veo a los teenagers que se ponen los headsets y están estúpidos delante de un iPad o un teléfono. Y yo digo, imagínate caminando así. Hermano, Dios nos dio un mandato. Y este se llama la Gran Comisión. Nosotros le hemos vuelto la Gran Comisión. Prediquemos la palabra. No prediquemos consejos, prediquemos el Evangelio. No solamente nosotros tenemos que ser maestros, teólogos. No. Nosotros solamente tenemos que decirle, oye, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú sabes quién es Jesús? Ahora a mí me vienen a visitar. Yo lo voy a decir, yo pensaba no decirlo, pero bueno, los testigos de Jehová. Y me dicen, les quiero hablar de Jesús. Ya yo les preparé una cosita para la próxima vez que me vengan a visitar y decirles cuál es mi posición con Cristo y qué es lo que significa Jesucristo, porque yo creo que ellos tienen una hermenéutica errada, una exégesis errada, una interpretación, una distorsión de la palabra en amor, ¿verdad? No les voy a decir arrepiéntanse que van a ir para el infierno, pero se les voy a decir, oye, no, así no. Y eso es lo que me he propuesto ahora como creyente. Yo viajo mucho por mi trabajo secular, estoy muy en contacto con científicos, doctores, ingenieros, que yo creo que a veces el ego es, pero bueno, para mi Dios nada es imposible, así que hay que mostrar a Cristo en nuestros trabajos también. Y eso es importante. Hermanos, verdaderamente quiero también, para finalizar, una reflexión que ha dado vuelta en mi cabeza en las últimas 2 semanas. Y yo quiero que pasen unos segundos, porque ya no me queda mucho tiempo, en reflexionar y decir, oye, el pecado, ¿qué es lo que ha traído a mi vida? Dolor, separación, malos ratos. Ahora tengo que asumir las consecuencias. Y lo único que este hermoso libro nos dice que nos separa de nuestro Dios es el pecado. Entonces yo digo, ¿cómo no arrepentirme de hacer lo incorrecto delante de mi Dios cuando eso que es incorrecto, que llamamos pecado, me aparta de Él, me aleja de Él? Yo les voy a hacer un ejemplo práctico y yo, perdónenme, ¿verdad? Yo no quiero caer en herejías ni nada de esto, pero imagínense por un segundo que nuestro Dios está acá y es una luz sumamente blanca, sumamente espectacular. Y yo digo, Dios, si yo peco, yo me alejo de esa luz, pero completamente. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para permanecerme cerca de ti?
es ese cambio. Es ese cambio de mente, es ese cambio de mentalidad, es ese cambio de cómo pensar, de cómo razonar, de cómo hacer las cosas. Y decir, Padre, si yo quiero estar allí, cerca de ti, y recibir no tus bendiciones como el Evangelio de la Prosperidad dice que hay, la última cosa tan horrible que escuché fue que hay dinero en el cielo esperando ser liberado. No, hermano, no. Pablo no andaba en un carruaje de 20 caballos y 8 camellos, no señor. Él todavía seguía cosiendo tiendas para no ser carga para sus hermanos. Nuestro Cristo entró en un asno a la ciudad de Israel. Él no proclamaba eso. Entonces lo que yo les quiero decir, hermano querido, es verdaderamente reflexionemos en las cosas que estamos haciendo incorrectas. Aquellos que somos cristianos, oye, pidámoslo de rodillas, parado, acostado, como usted quiera orarle a Dios. Decirle, Padre, ayúdame tú a caminar, a estar contigo, a huir de ese pecado, a huir a no cometer eso que tú aborreces. Nuestro Dios aborrece el pecado, hermano. Lo aborrece de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el amor de Dios. Es cuestión de decir, oye, si verdaderamente decimos ser el seguidor de ese Cristo, los embajadores del cielo, actuemos como tal. Mostremos a Cristo en cada actividad de nuestras vidas. Algo hermoso de los puritanos, hermanos, es que ellos involucraban las cosas de su Dios en cada detalle de sus vidas, en cómo cocinaban, en cómo leían, cómo compartían en familia, en cómo se iban a desenvolver. La excelencia de los cristianos en el 1500 hasta ahora. Eso sería otro sermón. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Seamos verdaderamente embajadores y seguidores de Él. Tenemos muchas razones para amar a Cristo. Y no solamente porque Él murió en la cruz. No. Si eso no es suficiente, hermano, Él es un Dios digno. Él es un Dios que santo y glorioso. Tan santo, santo, santo es que no hay otra manera de que nos acercáramos a Él sino por Cristo Jesús.